Bueno, póngase sobre sus pies. Pase para acá, hermano Alfredo. Estuvieron en el programa del día viernes, sin querer queriendo, porque no lo esperaba. Tampoco hoy lo esperábamos estar acá, pero gracias a Dios por esa bendición. Y si es que el tiempo es para entregar esa palabra y lo que el Espíritu haga en nosotros. Así es que bendiciones, hermano. Muchísimas gracias, Pastor Néstor. Y la misericordia de Dios fue que ahí se fue abriendo las puertas y comenzamos nosotros a predicar como familia. Tuvimos mucho tiempo. Después íbamos, ahí en Los Ángeles hay un desierto que se llama Mojave, y los fines de semana nos íbamos a predicar. Era algo que nosotros teníamos que pasar porque la temperatura llegaba en ese desierto hasta 105 o 110 grados. Así que ahí fue cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que en verdad el glorioso evangelismo es maravilloso. Y de eso quisiera hablar hoy. Quisiera decirles a ustedes que nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó un ministerio con gozo, con alegría, pero también preparando a todos los que Él iba a tener contacto para que pudiesen ser ellos los que iban a proclamar este glorioso evangelio de poder. Por ello, déjeme decirle acá, abre la Biblia, ahí en el libro de Mateo, vamos a leerlo para que podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, de una manera muy humilde, el Dios Todopoderoso, comenzó a hablar de este glorioso de salvación, de liberación y de sanidad divina. Así que el Señor vino por un plan tripartito y hoy en día está vigente. Entonces vea usted acá en Mateo 4, del 17, dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto me llama la atención porque en verdad hoy usted sabe que aún todavía no hemos pasado la pandemia, así como ustedes acá se están cuidando con las mascarillas, así también allá con nosotros se están cuidando. Pero esta pandemia, que ya lleva casi ya 2 años, está trayendo especialmente a la iglesia, no solo a los líderes, sino que a cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús y que tenemos esa convicción de que el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo es que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros, cada uno, tengamos grandes galardones. A veces nosotros creemos que aunque tengamos puestos o que tengamos privilegios en la iglesia, ya eso es todo, pero no es así. Cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que estar conscientes que el mismo Espíritu Santo nos hace que nosotros seamos evangelistas. Por lo tanto, si yo les preguntara a ustedes, y esto es bien importante que meditemos en esto,
A cada uno, si yo les pregunto, y aún a los que nos están escuchando, ¿cuántas almas han ganado especialmente en esta pandemia? ¿O cuántas almas ganó usted cuando estaba en su apogeo, en su auge, esta pandemia? A ver, quiero ver, levante sus manos, ¿cuántas? Y alguien que me diga ahí, mire, yo gané al menos una. ¿Sabe que eso pasó casi en todo el mundo? La mayoría nos pusimos a predicar por otros medios, pero la mayoría de las iglesias, la mayoría de los integrantes, la mayoría de los hermanos, hermanas, se acomodaron. Bendito sea Dios que muchas iglesias permanecieron, muchas iglesias, los pastores, los siervos, los 5 ministerios se mantuvieron, pero no todos. Y eso es lo que hoy el Señor está dando. Es lo que el Espíritu de Dios está poniendo en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, de que tenemos que tener grandes galardones. Tenemos nosotros que ganar almas. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, porque si no lo hacemos, ¿qué galardones vamos a tener? Por eso le decía de que casi cada uno de nosotros, por lo regular, cuando se nos pregunta, a veces, o al terminar el año, que estamos terminando el año, se nos pregunta, ¿cuántas almas ganó usted? Y a veces decimos, mire, eso para mí no es para el pastor, para el evangelista, o para el diácono, para el anciano, o para el grupo de jóvenes, pero parece que para mí no. Pero el Señor nos ha hecho a todos que prediquemos este glorioso evangelio, porque ha venido un acomodamiento y allá afuera se están perdiendo muchísimas almas. Por eso es que es bien importante que nosotros veamos de que si el Señor nos va a ver hermosos a nosotros, es porque la misma Biblia lo dice. Si usted ve ahí en Isaías 52:7, dice, qué hermoso son los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, el que trae el gozo, el que anuncia esta salvación de vida eterna. Cada vez que nosotros hablamos, inclusive tal vez usted me va a decir, pero yo ya le hablé a mi familia, yo ya le hablé a mis seres queridos y no vienen. He hablado a mis vecinos, he hablado a varios y créame que parece que yo no vine para eso. Déjeme decirle que el ministerio de evangelismo es también un ministerio muy sufrido. Es un ministerio que si nosotros no estamos constantemente pidiéndole al Señor una cita divina con alguien, donde el Espíritu Santo ya ha preparado a esa persona y que uno sea el instrumento, que uno sea lo que el Espíritu de Dios va a usar, y si usted está en contacto con el Espíritu Santo, Él siempre le va a dar una cita divina cada día. Siempre va a haber una persona que va a tener un diálogo con usted, siempre va a haber una persona que va a tener una plática con usted, ya sea en su trabajo, ya sea en lo que usted va a ir a comprar, ya sea donde quiera que usted va a ir, ahí se va a encontrar con una persona donde usted ya le puede hablar de este glorioso evangelio. Por eso es bien importante que en estos últimos tiempos nosotros despertemos como iglesia y que nos mantengamos predicando este glorioso evangelio, que a la vez también es un evangelio que nos mantiene en santidad. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor nos mantiene en santidad. Entonces, este ministerio es maravilloso, porque es un ministerio que nos insta a nosotros a llevar a la presencia a alguien que va a tener vida eterna como nosotros. Por ello, no debemos de dejar que solo lo hagan
una parte, un grupo de la iglesia, sino que lo tienen que hacer todos. Todos estamos involucrados en predicar el reino que está a las puertas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este glorioso evangelio también trae cosas maravillosas. Cuando nosotros estamos trayendo las almas, también nosotros estamos siendo bendecidos. Cada vez que alguien viene al arrepentimiento, inclusive nosotros, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, somos perdonados a veces de pecados que tal vez no hubiésemos sido recordados por el Espíritu Santo. Por ello es de que cada vez que nosotros trabajamos con auge, trayendo las almas, podemos nosotros estar seguros de que con una alma que traigamos hay gran bendición. Es más, usted sabe que la Biblia dice de que cada alma que viene a nuestro Señor Jesucristo hay fiesta en los cielos, fiestas grandes en los cielos. Ahora bien, también a veces por una alma el Señor no solo se alegra, sino que nos muestra de que en la Biblia está. Voy a traer a memoria este glorioso evangelio cuando comenzaron los primeros siervos de Dios, como por ejemplo en Hechos 8:26, ahí habla de Felipe. Usted sabe que Felipe fue transportado en un lugar donde un hombre que venía de Etiopía y que había ido a Jerusalén y que lo único que tal vez había encontrado era el Talmud, los 5 libros, y había encontrado el libro de Isaías, y él iba diciendo lo que dice ahí en Isaías, que como cordero fue llevado al matadero, como cordero no abrió su boca, y estaba hablando de Jesucristo. Cuando Felipe se acercó, le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? Me imagino que este hombre era muy preparado porque lo iba leyendo en el hebreo. Y el hombre le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explica? Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que ver con una sola persona. A veces esa persona, esto es algo que yo quisiera que esta mañana ustedes me entiendan, cada uno de los que estamos acá, cómo es que cuando una persona, tal vez será una mujer o un hombre, que el Señor ya lo ha preparado, ya lo ha programado preexistencialmente, tal vez esa persona viene a ser un gran siervo, una gran sierva, y que el que lo va a activar, el que lo va a llevar a ese llamado, a ese ministerio, puede que sea usted o yo. Entonces, a veces cuando nosotros, el Espíritu de Dios nos pone una persona, tenemos que ser muy, hasta cierto punto, muy activos, estar conscientes qué es lo que realmente, la manera de cómo le vamos a hablar con la palabra a esa persona, para que pueda esa persona ser persuadida y pueda en ese momento ser tocado por el Espíritu Santo y entender, porque no sabemos el gran valor que hay ahí, porque cada uno de nosotros somos joyas preciosísimas. Cada uno de nosotros somos joyas grandísimas que no tenemos, no podemos saber qué tanto valor va a tener en el trabajo o en la iglesia esa persona cuando viene a Cristo. Por eso les digo esto, porque Felipe supo explicarle a este etíope, que era un gran funcionario de una reina, que era el que iba a llevar el glorioso evangelio a todo el lugar de los continentes del África. Por eso fue que Felipe lo llevó a lo completo. El etíope entendió y dijo: esto es, y acaba de suceder, le dijo Felipe, acaba de morir el Hijo de Dios, acaba de pagar por tus pecados y te ha pagado todo a ti, y tú lo quieres aceptar. Y el etíope dijo: claro que sí, y lo aceptó.
Caminaron un poco y vieron ahí un lago y le dijo: yo quiero bautizarme. Y Felipe le dijo: claro, y lo llevó al bautismo. Así que este gran funcionario, este hombre que era un gran funcionario, pudo entender el glorioso evangelio, fue salvo y fue comisionado para un gran hombre del evangelismo. Ahora bien, esto es para nosotros hoy. Imagínense cuántas personas que el Señor los preparó con talentos, el Señor los preparó con gran sabiduría, cuántas tal vez personas que venían con grandes, a hacer grandes cosas para Dios, para agradar a Dios, pero así como vinieron, así se fueron. Y por eso es que el Señor nos dice a nosotros que tenemos esa responsabilidad de predicar las 24 horas este glorioso evangelio. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo hablado. Es más, es cierto que ahora tenemos mucha tecnología y está bien, pero a veces lo que nosotros tenemos que hacer es mejor, retornando como en los principios, como acá en Hechos, que es bueno hacerlo de persona a persona, y esa es la mejor manera como nosotros podemos traer las almas. Por eso este glorioso evangelio es muy sencillo, pero es muy poderoso. Este glorioso evangelio es un evangelio tan poderoso que cuando la persona capta y puede entender y hay un arrepentimiento genuino en esa persona, nunca más será la misma persona. Va a ser una persona transformada por este glorioso evangelio. Ahora bien, dice aquí en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será ya condenado. Y eso es lo que está pasando hoy en todo el mundo, eso es lo que está pasando hoy en todos los países. Hay países que por mucho tiempo tuvieron un glorioso evangelio, pero que no fueron eficientes para poder alcanzar a muchas almas. Por ello el Señor está dando en estos tiempos de nuevo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Está dando un tiempo donde los brazos de nuestro Señor Jesucristo se están extendidos y todo aquel que viene a Cristo puede alcanzar su vida eterna, puede tener grandes bendiciones, porque este glorioso evangelio es un evangelio de grandes riquezas. Siempre cuando hablo con relación a este evangelio, las riquezas más grandes que nuestro Señor Jesucristo le dejó otorgado a la iglesia son riquezas que no se pueden comprar ni con el oro, ni con la plata, ni mucho menos con el dinero. Las riquezas más grandes cuando alguien viene a Cristo Jesús es aquel que cuando el Espíritu Santo le da gozo, le da paz, le da amor, le da templanza, le da benignidad, le da dominio propio, le da todos los frutos del Espíritu Santo, tiene una riqueza tan incalculable que puede estar acá en estos tiempos, como está este mundo, agradando a Dios. Usted sabe de que en estos tiempos, aún la iglesia, cuando no ha entendido lo que es este glorioso evangelio, de las riquezas de este glorioso evangelio, a veces la iglesia se va más a las cosas materiales visibles que a las cosas invisibles, que están dándole más prioridad, más estabilidad de madurez a su vida. O en otras palabras, es mejor vivir en el Espíritu, aunque debe de haber un balance. ¿Por qué debe de haber un balance? Porque la misma Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadiduría. O sea,
lo que quiero dar a entender es de que cuando nosotros trabajamos de prioridad número uno al Señor, cuando evangelizamos, cuando trabajamos en la iglesia, cuando damos nuestro tiempo, cuando hacemos lo que se nos ha asignado y todo lo hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo, todo lo hacemos en humildad, entonces el mismo Señor, las añadidurías nos las va dando en bendiciones. Tal vez usted ya solo va a su trabajo 8 horas y el Señor lo va a bendecir, o tal vez tiene hasta inclusive un part-time, o solo tiene nada más trabajos que tal vez usted dice, bueno, pues si este trabajo no me va a dar hasta para las necesidades que yo tengo, y si voy a dar más tiempo al Señor, yo tal vez no voy a poder alcanzar a pagar las necesidades básicas de cada día o de cada mes, pero el Señor sí se lo va a dar. Porque acuérdese de que cuando servimos al Señor, Él es el dueño de todas las cosas. Y hay un balance. Cuando nosotros servimos al Señor de todo corazón, de todo amor, lo que vamos a ver es que no vamos a tener muchas enfermedades. Porque a veces las enfermedades nos pueden quitar nuestra economía. Por eso pidámosle al Señor que hoy más que nunca nosotros podamos entender que tenemos esta responsabilidad de la gran comisión de ir y predicar este glorioso evangelio. Este evangelio siempre ha sido así. He visto con respecto a todos los que han venido trabajando, desde los discípulos, desde los tiempos inmemorables, desde hace ya 2000 años, o también de aquellos grandes hombres que trajeron el evangelio aquí a América, y que fueron hombres que fueron esforzados y que ellos pudieron entender de que este glorioso evangelio era de riquezas eternas. Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar hoy en día. Eso es algo que nosotros tenemos que retornar a que sí, nos dedicamos a predicar, a hablar este glorioso evangelio, entonces el Señor nos va a bendecir, nos va a dar sabiduría, nos va a dar inteligencia, y vamos a vivir en tiempos difíciles. Ustedes saben, como comencé a decir, no solo estas pandemias que van a estar viniendo, sino también van a estar viniendo guerras. Ya están, de hecho. No se está diciendo, como dice en Mateo, oirán ustedes rumores de guerra, sino que ya las guerras ya están. Pero la guerra más grande de que la iglesia está batallando, la guerra más fuerte que la iglesia está batallando, es por las almas. A veces cuando vimos las noticias donde dicen que los países más grandes están queriendo obtener poder en los países más pequeños y cosas así, que por intereses políticos, económicos y todo lo que se relaciona allá en el mundo, también dentro de la iglesia hay una guerra tremenda, y esa guerra sí es una realidad, porque si una alma se pierde por eternidad, pero si una alma se salva por eternidad. Entonces la batalla de la iglesia es más real, es más verídica, en la cual todos nosotros estamos involucrados. Pues este glorioso evangelio nos insta a nosotros a que todos los días estemos predicando y hablando, o preparándonos para poder ser buenos predicadores de este glorioso evangelio. Me llama la atención, estaba leyendo la historia de un gran hombre, de un gran predicador, que en ese tiempo se llamaba John Harper. Él quería venir a predicar a tal lugar de la iglesia de un hombre también que fue un gran predicador llamado Moody. Eso en los tiempos que ellos lograron entender este glorioso evangelio. Pero resulta que este predicador Harper, en el barco en que iba, se hundió, y él alcanzó a agarrarse todavía de una tabla ya estando en el mar, y vio a un muchacho que también estaba batallando y que no podía nadar, y alcanzó a que se agarraran de la tabla
Y cuando el muchacho se agarró de la tabla, inmediatamente este predicador le dijo: muchacho, ¿has oído de Jesucristo o ya eres salvo? Y de repente vino una ola y los volvió otra vez a hundir y volvieron a salir. Y de nuevo este predicador le dice: muchacho, ¿has conocido a Cristo? Y de repente ya las olas los separaron. No más apareció este siervo de Dios, pero el muchacho quedó en su mente impregnado lo que le estaba preguntando, y él sí fue sacado de las aguas y fue a una iglesia. Y cuando llegó a la iglesia, estaban pidiendo que viniesen a reconocer a Jesucristo. Y se le vino a la memoria cuando este siervo de Dios le decía: muchacho, eres salvo, porque ya no hay oportunidad. Y entonces él aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y comenzó a predicar el glorioso evangelio. Imagínense que si este predicador hubiera dicho: salvámonos con esta tabla, luchemos acá, pero este predicador aún en la muerte alcanzó una última alma. Así que el Señor lo que quiere es que nosotros, a tiempo o fuera de tiempo, hablemosle a alguien. Vuelvo a repetirle, tal vez usted ha estado hablando a alguien que ya le habló varias veces, y tal vez hasta inclusive ha encontrado algún versículo en la Biblia donde dice: no le deis a los cerdos las perlas preciosas, o que tal vez usted dice: estoy cansado de tanto hablarle y no quiere. Pues hay muchos métodos y hay muchas formas de que usted puede pelear por esa persona. Puede entrar en una guerra espiritual, puede entrar para que el Espíritu de Dios le muestre por qué es que esa persona está velada, porque esa persona tiene que, como dice la palabra de Dios, de este reino de tinieblas le cegó el entendimiento y por eso no puede entender. Pero usted puede entrar en batalla y puede hacer que en un momento en el Espíritu de Dios le vaya a quitar esa venda y puede reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso no hay cosa más maravillosa que este glorioso evangelio, que el Señor aún, como he estado diciendo, tiene extendidas las manos. Aún el Señor Jesucristo dice: ven a un arrepentimiento. Lo que sí es bien importante es que nosotros debemos de estar seguros de que Jesucristo comenzó diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos aquellos que logran entender pueden entrar a ese reino eterno. Aunque también el mismo Señor dijo: ahora es el tiempo que el reino sufre violencia, y solo los fuertes, solo los valientes, solo aquellos que verdaderamente quieren agradar a Dios, porque les ha dado gratuitamente en Cristo Jesús esa salvación, pueden arrebatar y llevar esas almas al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es bien importante la exhortación esta mañana por el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Comencé diciendo de que ¿ha ganado usted este año una alma? ¿Ha ganado usted varias almas? Y si no, dejo diciendo esta mañana que podemos pedirle al Espíritu Santo de que nos toque y que nos recuerde que cada uno de los que estamos acá podemos predicar este glorioso evangelio de vida eterna. Esto es lo más maravilloso para usted esta mañana. Si le dice al Espíritu Santo: enséñame como me ha enseñado mi pastor, como me han enseñado los líderes, de hablar con denuedo, de hablar con unción y con poder, para que esa alma venga y que podamos nosotros proclamar que Jesucristo está a las puertas y que la iglesia está trabajando. Y qué maravilloso sería que Cristo encuentre a la iglesia trayendo las almas
regenerando las almas, llevándolas a una santificación, encontrar una iglesia con vestiduras blancas, maravillosas, y trabajando en lo que Jesucristo le dejó encargado a la iglesia: ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Póngase de pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos toque esta preciosa mañana y que podamos nosotros verdaderamente ser instrumentos del Espíritu Santo en traer las almas. Padre, te damos gracias, porque mira, Señor, esta mañana tu Espíritu Santo nos está tocando, nos está diciendo: hijo, hija, ¿cuántos de aquellos incrédulos, de aquellos que se están perdiendo, pueden venir tan solo que abramos nuestra boca? La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo y es bautizado será salvo. Qué manera más sencilla de conocer este glorioso evangelio. Padre, mira, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva acá. Oh Señor, Espíritu Santo, toca a los que nos están escuchando. Tal vez aquel evangelista, tal vez aquel que tenía un ministerio grande, el enemigo lo derrotó, pero solo está caído. Tal vez acá han habido varios que han tenido ese llamado, pero no han podido entender. Pero esta mañana, Espíritu Santo, tócalos, que ellos puedan sentir de que han sido activados y que puedan volver de nuevo a ser buenos evangelistas, tanto hombres como mujeres. Tócalos, Espíritu, tócalos, oh Dios, que ellos puedan, Señor, ver de que al hablar con ese denuedo, al hablar con esa unción del Espíritu Santo, verán las almas venir, porque hablarán un evangelio de poder, hablarán de que Cristo Jesús está a las puertas, pero que quiere encontrar una iglesia radiante y victoriosa, trabajando en la obra, trayendo las almas, porque, oh Dios, mira, se están perdiendo. Padre, despierta, Señor, despierta a tu pueblo, y que podamos, Señor, traer el 60, traer el 70, traer el 100%, Señor, de los frutos de los cuales, oh Dios, tú esperas en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a tu siervo, que ha sido un hombre que se ha dedicado al ministerio de evangelismo. Oh, bendice también a su familia y bendice esta iglesia. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermano.